Bien, no sé si tenemos el vídeo, hermano Wilmer, para que nos ayude ahí, porque de eso vamos a hablar. Yo sé que los amigos y hermanos de Facebook que nos ven, pues la pantalla la tenemos, pero lo compartimos, solo que lo comparta los hermanos del canal, del estudio, pues nosotros ya nuevamente lo compartimos, ya salen las imágenes. Así es que no sé, hermano Como, Wilmer. como parte informativa, hermano Mario, y a todos los oyentes, los televidentes, pues creo que de muchos he sabido de la conversión del hermano Fernando Casanova en el año 2003. Él era un pastor teólogo pentecostal, se convirtió a la Iglesia Católica y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice. Es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Es un dogma de fe. De esto da testimonio la Escritura, la Santa Tradición y en sintonía con todo esto, el magisterio de la Iglesia Católica desde siempre. El término católico no se limita a la Iglesia que tiene su sede principal en Roma, sino también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales y también más allá, y también más allá. Y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Pero aún hoy, 2000 años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que usted vea. Ahora le voy a dar otra buena noticia. Esto es una prueba, usando la misma palabra, una prueba infalible, inequívoca. En más de 2000 años de historia de la Iglesia, escúcheme con cuidado, en más de 2000 años de historia de la Iglesia, no ha habido un solo papa que en asuntos esenciales sobre la fe haya enseñado doctrina falsa de forma ex-católica. Ninguno. Esto es garantía o evidencia de que todas las generaciones hasta el fin de los tiempos serán guiadas por la verdad, por el atributo o por la perfección de Dios nuestro Señor, que adorna a la iglesia con el atributo de la infalibilidad. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Estoy siendo honesto con mis hermanos católicos romanos y también en consideración y por respeto a la Iglesia Católica de Roma, ya que según ella misma lo ha establecido como doctrina y norma para su feligresía, todos deben creer todos los dogmas sin excepción. De manera que hay que creer con fe divina,
la totalidad e integridad de la jerarquía de dogmas o verdades de fe que ha establecido o reconocido su magisterio. De Jesucristo, la intención original de Jesucristo de establecer y acompañar a una sola y única iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que subsiste en una institución visible que es la Iglesia Católica de nuestros días. Pues muy bien, el catecismo, el llamado catecismo de San Pío X, del Papa San Pío X, nos clarifica esta doctrina al respecto en los números del 170 al 172. Mire cómo comienza el número 170. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y responde, no señor, fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de la Iglesia. Ahora vamos a la segunda parte, el número 171 de ese catecismo de San Pío X. Dice entonces la segunda pregunta, ¿cómo pues? O sea, si esa iglesia es absolutamente necesaria para la salvación del hombre, entonces, ¿cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Y responde, escuchen con atención, todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a la iglesia. Les recomiendo, para seguir con esto de la escritura, les recomiendo la carta a los Hebreos capítulo 11, que se habla de muchos de estos campeones de la fe que previeron a Jesucristo y realmente aspiraban como en el caso de Abraham sobre todo, que aspiraban a la patria celestial y no solamente a la tierra que estaban pisando sus pies, a la función de enseñar en la iglesia. Se refiere a la función de enseñar en la iglesia. De manera que para enseñar y predicar en la Iglesia Católica Romana hay que sujetarse a todo lo definido y enseñado por el magisterio eclesiástico. Porque para ellos, esa jerarquía de verdades de fe tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la Iglesia expresada a través de sus obispos primero y del Papa como expresión máxima y definitiva. Y entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia? Porque ese solo espíritu nos refiere a una sola y única verdad, otra vez para que nadie se confunda. Por eso es que este Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Noten el discurso, lo que llaman el discurso final o de despedida de nuestro Señor en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. Me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un Consolador, un Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. Le agradecemos muchísimo. Es que miren, hermano, nosotros analizando este punto, platicamos con uno de los maestros que nos dan clases de apologética. Y bueno, a mí me decía, mira Mario, nosotros tenemos que defender, no hablar en mal de Fernando. Hay que orar, hay que estar en oración por esta persona, porque esta persona, hermano, alcanzó un nivel enorme en nuestra Iglesia Católica. Pero analicemos los puntos del vídeo que estaban en la pantalla. Fernando defiende el 100% a la iglesia, Rodolfo, cuando comienza. ¿Por qué? Porque lo estudió. Más de 20 años. Usted decía que el 2003. Entonces, este tipo se preparó tanto
para empezar ya a predicar a los católicos y a defender la iglesia porque lo había estudiado. Hoy en día, pues, creemos que puede tener un problema, pues, no sé, pero sí sabemos que él está divorciado con su esposa y que ha tenido problemas, hermano, no es de la semana antepasada, sí, incluso hay un número de teléfono donde usted puede llamar, donde él se congregaba y ahí le van a explicar los problemas que él tiene e incluso ya tenía mucho tiempo de que ya no confesaba, no iba a comunión. Entonces, y uno, si es obediente, hermano, tiene que estar en la parroquia que uno le ha establecido, hermano, porque hay una jerarquía. Entonces, Así es. cuando yo ya no quiero que alguien me domine, cuando tengo, ¿cómo se llama esto? Algo por entre medio que quiero lograrlo, porque si él está divorciado, pues no sé, porque uno de los problemas más serios que la iglesia lo excomulgó fue porque él no está de acuerdo en los sacramentos, no está de acuerdo ¿cómo se llaman los niños, Rodolfito, cuando van a la primera comunión? La primera comunión, ¿verdad? Primera comunión, después la confirmación. Ajá, entonces él no está de acuerdo, no está de acuerdo en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Estaba escuchando lo último que habla en contra del Papa, donde no está de acuerdo de la Eucaristía. ¿Por qué hay sanciones? Hermano, si no fuera así, fuera un desastre. Entonces no se cumpliría lo que dice San Pablo, hermano, que indignamente lo comes, indignamente te condena. Entonces, la iglesia ama a sus hijos. Y es por esa razón, hermano, que nosotros, hoy en día, él dice que se va de la iglesia católica porque, por varias razones. Porque no es la iglesia divina. El Papa no viene de Roma, que no tiene sucesión apostólica y varias cosas, y que nosotros tenemos las citas bíblicas y que ya hemos dado esta enseñanza, pero sí queremos tocar con citas bíblicas, hermano, porque incluso, y hermano Wilber nos los ponía ahorita, cuando comienza, tenemos testimonios reales de él mismo, y hoy se está contradiciendo. Miren, hermano, cuando una persona no nace cuando va a una casa que no vive su madre, es bien complicado, hermano. Perdón, hermano Mario. Yo creo, hermanos, que el tema real de hoy, pues, estamos haciendo una breve reseña, un breve análisis de lo que el hermano está pasando. Y esto, hermano, pues nosotros, más bien, ustedes lo van a ver en las redes sociales, lo que no lo han visto, porque es viral. Sí. Es viral y él abandonó la iglesia para irse a otra, no sabemos dónde, todavía no se sabe dónde, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues rogar al Señor para que el Señor actúe, para que Dios le pueda dirigir, pues, porque en realidad él se convirtió 21 años a la iglesia del Señor, a la iglesia católica, lo proclamó con toda la fuerza y hoy pues en su tiempo de vejez, porque ya está bastante de edad. 55 años, creo. Ajá, y no se ve así como en años tanto, pero aparentemente él tiene muchas situaciones adversas, muchas situaciones difíciles. Incluso, hermanos, hasta decir él que los papas, la historia de los papas, el historial de los jefes de la iglesia, incluso de eso, hermanos, cuando hay registros, incluso si hay registro cuando Jesucristo fue con José y María, fueron a Belén. A la fiesta de Jerusalén. Y allá a registrarse. A registrarse, sí. Desde ese tiempo ya hay un registro, sí. ¿sí? Y la iglesia es un orden. La iglesia tiene un orden establecido, hermanos, desde Cristo hacia acá. Es un orden, hermanos, en el que nosotros podemos ver, por eso es tan importante ver tradición, ver historia, para que nosotros podamos ir viendo y sacando nuestras conclusiones. En realidad la historia y la tradición ya está.
Mano Rodolfo, y ese listado que nosotros estamos viendo en la pantalla, no cree Fernando Casanova, ya no cree en ese listado, Sí. que ya no existe. Entonces, Sí. entonces quiere decir que la Iglesia Católica lo inventó. No, hermano, no se puede. En No se realidad, puede. hermanos, pues que la iglesia está abierta, con las manos abiertas a todo el que quiera venir, a todo el que quiera llegar, pero también hay normas, hay estatutos, hermanos, en los que uno no puede, así como en cualquier organización, en una empresa donde uno trabaja no puede hacer lo que uno quiera. No, usted tiene No. un jefe Claro. principal. Claro, sí, no puede hacer lo que uno quiera. Así es la iglesia, hay alguien, hay un máximo jerarca que él pues es el experto y es al que la iglesia lo tiene en ese puesto. Y por eso, hermanos, pues nosotros debemos obediencia a la iglesia del Señor para no caer en este tipo de situaciones. Pero bueno, pedimos, hermanos, que todos juntos pues roguemos, como les decía, la iglesia es abierta para todo el que quiera venir, a todo el que quiera llegar, pero también tiene sus normas muy estrictas, su doctrina desde Cristo. Y también así, hermanos, el que se quiere ir, pues la iglesia ¿Está abierta? Sí, está abierta, no hay ningún problema. Y es tan grande la iglesia, hermanos, es tan grande la iglesia, pues que alguien puede hacer tantas cosas. Miren, hubieron tantos que han querido destruir la iglesia y no la han destruido, porque esa iglesia es de Cristo, es del Señor, Él edificó y Él llegará en esta iglesia hasta el fin. Y nosotros también, hermanos, debemos de perseverar hasta el fin. Hasta el fin, hermano. Por eso vamos a leer esta cita bíblica, hermano, porque esta iglesia, hermano, no la hizo Pedro, no, la hizo Jesús. Ayúdeme, Ni hermano. Constantino No, tampoco. ni Constantino. Ay, Mateo 16 18. dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mano Rodolfito, ¿quién la edifica? Jesucristo. Jesucristo Así es. la edifica. No, Edificaré, y constru- sobre esta piedra edificaré. Es Él el que está edificando. Exactamente. Donde dice el hermano Fernando de que él ya descubrió el problema, hermano, más de 2000 años. Y es el primero que viene a descubrir los problemas de nuestra iglesia católica. Hermano, tenemos todo ese listado que ustedes ven en la pantalla, hermano. Fueron hombres valientes. Incluso sí, hermano Rodolfo, en la iglesia ha habido problemas, hermano, pero no importa. Perdón, hermano Mario, los ha habido, los hay y los habrán siempre. ¿Y quién no sabe de aquel texto de Mateo, de San Mateo 13:24, el trigo y la cizaña? Exactamente. Cuando le preguntaron Ajá. a Jesucristo, arrancamos la cizaña, que matamos a estos. Y dijo Jesucristo, no, dejen que la cizaña crezca junto al trigo, y pues allá en la cosecha, allí se sabrá quién es el trigo y quién es la Exactamente. cizaña. Perdón, hermano Mario. No, pero está bueno el La comentario. cizaña, hermanos, para que ustedes sepan, la cizaña es una hierba muy parecida, casi idéntica al trigo. Exactamente. Es decir, hermanos, que para nosotros es difícil de lograr a ver, a observar, a detectar. Nos cuesta detectar la cizaña del trigo, porque son muy parecidas, pero el trigo es bueno y la cizaña no, es dañina. Es dañina. Entonces, ¿quién no sabe de ese texto? Y ese texto, pues lo dijo el mismo Jesucristo, dejen que crezca. Es que en la iglesia hay de todo, sí, hay de todo, eso nosotros lo sabemos, pero nosotros podemos ir. Hermano Rodolfo, pero la cuestión es que la iglesia siempre ha permanecido ahí. Así es, claro. Y aquí lo vamos a ver. Vemos, bueno, vuelvo a... Sigo leyendo. Sí, ayúdeme desde el 18 nuevamente. Y hermano. ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás, hermano Nadie, Rodolfo. nadie. Entonces, Y hermano, si alguien se llama nadie, tampoco. la cuestión está, hermano Rodolfito, fíjate que tengo problema con la señal. Bien, yo creo que sí, ya tenemos. Miren, hermano, Jesús, él hizo su iglesia. Pedro, hermano, nosotros nunca hemos dicho que Pedro es la piedra angular. No, ya tenemos la cita bíblica, hermano, es parte.
Y donde dice Fernando, en una parte del video, donde él no existe la primacía, hermano Rodolfo, en San Pedro. Y tenemos la cita bíblica que la vamos a explicar. No sé si terminamos con el versículo 19, hermano Rodolfo, porque hay tantas cosas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto, hermano, se lo dice a Pedro, a la piedra. No dice, yo me daré yo mismo las llaves. No, se las dio a uno, a Pedro, al que él eligió por jefe. Exactamente. Por encargado de su iglesia. Es que tenía que dejar a alguien, hermano Rodolfo. Claro. Tenía que dejar a alguien, porque no podía dejar la iglesia así a la deriva, porque no existiéramos, hermano. Entonces, aquí, hermano Rodolfo, podemos ver, he platicado con muchas personas, hermano, y me han llamado y hemos platicado de este punto. Y un tipo muy inteligente me llamó y me dice, Mario, pero ¿por qué solo en Mateo he mencionado Mateo 16, 18, hermano? Porque Mateo fue el único que le fue a predicar a los judíos. Por eso Marcos, Lucas, que averiguó, que ya tocamos ese tema, y San Juan, hermano. Entonces Mateo es la persona idónea para tocar y explicarle a los judíos, porque ellos destruyeron el templo, hermano. Entonces, pero acá, hermano, Mateo nos explica que Jesús vino a la tierra y forma su iglesia y tiene que dejar representantes, los apóstoles. Como dice el video también, que no hay una sucesión apostólica. Sí lo hay, y lo tenemos en la cita bíblica, hermano Rodolfito. Entonces, por eso Mateo lo lleva al Antiguo Testamento, hermano Rodolfo. Solo quería comentarles algo. Mateo es el primer libro que está en el Nuevo Testamento. Así es, amén. Que ya es el libro de la era de Jesucristo hacia acá. Y Mateo, hermano, le predicaba a los conversos. Exactamente. O sea, si le predicaba a los conversos, pues por eso Mateo les predicaba a los que ya tenían convertido. Por eso, por ejemplo, en el último capítulo les dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles después. Eran a la gente ya conversa, bautícenlos, está bueno, y después les enseña. Marcos decía lo contrario. Marcos dice, enséñenles y bautícenlos, porque Marcos le predicaba a los no conversos. Hasta en todo eso, hermanos, hay un orden, pero muy, muy fino, de qué libro poner en cada posición. Amén. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Isaías. ¿Por qué Mateo dijo esto? Porque Isaías ya lo había dicho. Lo había profetizado. Ya lo había profetizado. Ajá. Así es, dijo. A Eliaquín, Isaías 22, del 20 al 22. A Eliaquín, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje. Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Un rey está poniéndole un traje, colocándole un cinturón, y le está confiando un cargo a un subalterno, a un mayordomo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Será un padre. Y ese es el padre que tenemos en la Iglesia Católica. Un padre, papa significa padre, es sinónimo de padre. Pondré en sus manos la llave de la casa de David, que dice allá en Mateo 16, 19, yo te entregaré las llaves del reino de los cielos. Acá Isaías ya lo había profetizado. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Dice Mateo, lo que ates quedará atado. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Eso significa lo mismo. Es esa persona, es el encargado. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo que ates quedará atado, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Ya lo había dicho Isaías de otra forma, con el mismo significado. Cuando él abra, nadie podrá abrir, y cuando él cierre, nadie, cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá
abrir, lo meteré como un clavo en un muro resistente. Es esa persona, hermanos, esa persona, el líder, como usted lo quiere llamar, el jefe, el mayordomo, el encargado de la Iglesia Católica, que nosotros, como nuestro padre espiritual, nosotros le decimos el Papa. Hermano Rodolfo, cuando un sacerdote un párroco de nuestra parroquia se va, no deja a un laico, hermano Rodolfo. No. Deja un sacerdote. Deja a otro sacerdote, así es. Exactamente. Entonces la iglesia, hermanos, no podía quedar sola. Muere Pedro, pues viene San Lino y así sucesivamente hasta el día de hoy, que está el Papa Francisco. Y hermanos, miren, que no tiene poder el Papa, que aquí dice, hermano, yo te daré la llave, lo que decía mi hermano Rodolfo, del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado. Hermano Rodolfo, tiene un poder enorme. El poder, claro. Hermano, una autoridad. Una autoridad, sí, claro. Tiene una autoridad, hermano. Pero si yo estoy fuera de la autoridad, Rodolfito. Estoy fuera del arca, es la barca de Pedro en la que se subió Cristo, la barca figura de la iglesia. Y si yo me salgo de la autoridad de esa persona, hermano, me estoy saliendo de la barca de Pedro, y lo decía, que es la iglesia. Y lo decía Fernando en el primer video así, hermanos, como el arca de Noé, era una figura también de la iglesia. En el arca de Noé se salvaron nada más 8. Hermanos, nadie de los que se quedó fuera de ese arca, nadie, todos murieron. Todos, absolutamente, todos murieron. Bien, ajá. Miremos la otra cita bíblica, hermano Rodolfo. Primera de Pedro 2, 3 y 5, del 3 al 5, dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice: Cristo es la piedra angular. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que, sin embargo, es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes como piedras vivas, ¿quiénes? Nosotros. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Palabra del Señor. Hermanos, miren, aquí vemos clarito, hermano, que la piedra angular es Jesucristo. Pero Pedro, y lo hablamos en Mateo capítulo 16, versículo 18, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, él forma parte de la piedra, digamos, ¿por qué? Él es la primera piedra, Pedro. No es la piedra angular, no, la piedra angular es Jesucristo. Entonces, Pedro es la primera piedra, hermano, para edificar su iglesia. Y donde nosotros hoy en día, pues, somos parte de esa iglesia santa, hermano. Por eso, y decía Fernando, hermano Fernando, que no existe la primacía, pero sí tenemos las citas bíblicas. Y ahorita vamos hermano Rodolfo, con Efesios 2:20, donde él dice que no, la Iglesia Católica no tiene una sucesión apostólica. Y ahorita hermano Rodolfo Efesios capítulo 2, versículo 20 dice así: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Hermanos, no existe organización que tenga una cimentación, que tenga una estructura como la Iglesia Católica. En realidad no existe ninguna. Solo hay 2 organizaciones que han subsistido desde Cristo hacia nosotros, y una es la Iglesia Católica y la otra son los militares. Esas 2 organizaciones, por ejemplo, el Imperio Romano, pues militares, milicia, son las 2 únicas organizaciones que siguen hasta el día de hoy. Pero las bases están cimentados en el edificio
hay un edificio y ese edificio tiene que tener bases, cuyas bases son los apóstoles y profetas. Hermanos, estamos claros que Jesucristo es la piedra angular, es la primera piedra, es la piedra del cimiento. Pero en toda construcción, hermanos, hay bases y hay partes en las que también descansa toda la estructura. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles. Es una iglesia apostólica y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Allí, hermanos, estamos todos descansando en esa primera base, en esa primera piedra que es Jesucristo. En el texto anterior, en el texto de Pedro, nos decía que también nosotros somos piedras vivas, no igual que Él, no, pero somos piedras vivas y podemos serlo siempre que nosotros también expongamos y evangelicemos. Estamos también siendo parte de piedras que no somos como Jesucristo, pero que también podemos serlo. Y esas piedras después de Jesucristo pues son los 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles nombraron a otros. Sí. Y otros. Y ustedes pueden ver en los Hechos de los Apóstoles cuando Judas ya no quiso seguir en la iglesia del Señor que inició con los apóstoles, Jesucristo, Madre María, los apóstoles, y Judas pues se ahorcó después de todo lo que hizo, y los mismos apóstoles nombraron a Matías, sí. y nombraron a otros y a otros y a otros y a otros hasta el día de hoy. Hay una sucesión apostólica marcadita, hermanos, y que está también en tradición y está en la historia. Perfecto. Y gracias a la Iglesia Católica tenemos la Biblia, ya la hemos tocado, hermano Rodolfo. Claro, sí. Esa enseñanza. Bien, sí. hermanos, miren, vamos a... algo que como estamos en la reflexión del video de Fernando, pues aquí pues está claro, y recordemos que hay 24 iglesias católicas en los países orientales y que ellos sí están al mando del Papa, pues, pero está la iglesia ortodoxa que en 1054 pues la iglesia católica lo descomulga al patriarca. Y ellos también descomulgan a la iglesia católica. Excomulgan, hermano Rodolfo. Entonces, la cuestión es que, pero si recordamos el video el primer video que el hermano Wilmer nos pone en la pantalla, pues Fernando Casanova nos explica que la iglesia católica primitiva es la iglesia romana. ¿Por qué? Porque ahí están los huesos del apóstol Pedro, hermano Rodolfo. Así es, allí bajo la silla donde está sentado el Papa, hermanos, ahí está el sepulcro, los restos mortales de San Pedro. En la Basílica de San Pablo, que está ahí en el mismo Vaticano, ahí están los restos de San Pablo. En la Basílica de Santiago de Compostela están los restos de Santiago, y así los apóstoles están enterrados, sus tumbas son en catedrales católicas. Catedrales, sí. Y decía Fernando que la iglesia de Antioquía era primera que la iglesia de Roma. Entonces, esas cosas, y él lo aclara, pues. Entonces nosotros simplemente estamos dando puntos para aclarar estas cosas, pues, porque realmente la iglesia que Jesucristo funda fue en Roma, y desde ahí depende pues toda la historia que hemos visto en la pantalla de todos los papas que han transcurrido. Bueno, Cristo, hermano Mario, perdón, que pues Cristo allá en Jerusalén, ajá, allá fue donde pasó toda su vida y todo eso, ¿verdad? Pero como Jerusalén fue destruido, donde está el templo de Israel fue destruido, entonces la iglesia se va a conquistar desde la raíz al imperio. Exactamente, sí. Se va a meter a Roma, y allá en las catacumbas y escondidos en cuevas, y salían a predicar la iglesia católica, porque era perseguida pues por el imperio romano. Y la iglesia logra pura sangre, logra que ese imperio, que Constantino allá por el año 300 y fracción,
Constantino se fue dando cuenta por tantas cosas que hemos dado. Ganó una guerra después de que tuvo una visión que cómo iba a hacerlo. La madre de Constantino también, Santa Elena, se convirtió al catolicismo y a él ya tuvo que comenzar una conversión. Y él lo que hace es parar la persecución a la Iglesia Católica. Sí. Y al parar la persecución, ya la Iglesia pasa a ser parte de la religión del imperio. Conquista el imperio, después el imperio que viene desde allí hasta acá es la Iglesia Católica. Exactamente, exactamente. Bien, sigamos, hermano Rodolfito. Leo. Sí, San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ay, esperémonos un ratito, hermano Rodolfo. No le dijo a Mateo, no le dijo a Juan, no le dijo a Andrés, no le dijo a ninguno otro de los apóstoles, le dijo a Pedro. Aquí vemos la primacía, hermano Rodolfito. Así es. Sí. Donde le dice, hermano Rodolfo, apacienta mis corderos. Sí, apacienta mis corderos. 16. Ajá, 16. Le preguntó por segunda vez: Simón, y está el nombre, para que no. Ahí no le dice Simón. Pedro, sino Simón, el nombre. Sí. Porque como le cambia a Simón a Pedro, Pedro que significa piedra o roca. Ajá, hermano Simón, Rodolfo. hijo de Juan, ¿me amas? Pedro, y aquí le dice Pedro. Pedro volvió, ya se presenta. Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Perfecto. Miren, aquí tenemos que aclarar estos puntos porque el hermano Fernando dice que no le está dando una orden a Pedro para el rebaño, sino porque dice en el vídeo de que todos fueron enviados. Claro, todos fueron enviados, pero tenía que haber un líder. Y aquí vemos que a Pedro, no le digo, ¿quieres, Pedro, ir a ver, apacentar a mis ovejas? No, es que le ordena, hermano Rodolfo, acá le ordena. Claro. Sí. Apacienta. Lo está ordenando pastor de su rebaño. Hermano, le interrumpo un poquito. Ajá. Mire, un dato curioso para que ustedes lo tengan, hermanos. Acá, cuando Jesucristo en Mateo 16:18 le entrega el poder, le entrega las llaves, le dice que lo que ate Pedro en la tierra, él lo ata en el cielo, y lo que desate, lo desata. Jesucristo está vivo. Pero aquí, cuando le está entregando su rebaño, lo está nombrando pastor de sus ovejas, Jesucristo ya resucitó. Ya es en espíritu. Y ustedes pueden leer todo el capítulo de Juan 21. Y ustedes pueden ver, hermanos, que se lo está diciendo después de resucitar. Allá, cuando Pedro lo negó 3 veces, fue la noche del Jueves Santo, la noche que lo tomaron prisionero, y Pedro, como humano, pues lo negó, tuvo miedo que lo mataran y lo negó. Pero acá ya le está dando, ya lo está dejando, ya lo está nombrando pastor universal, pastor de todo su rebaño, para que nosotros, hermanos, también podamos ver cronológicamente, primero en Mateo, y después acá, ya al final del 4.º evangelio, ya le está dando su rebaño. Pedro, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas y apacienta mis ovejas, aunque lo negó. Hermanos, sí, Pedro lo negó, pero Pedro allí estuvo con él. Los otros estaban escondidos y algunos se habían ido largo escondiéndose. Pero Pedro, hermanos, y Juan también estuvo ahí cerca, pero Pedro ahí estuvo con él, se la rifó, que al final le ganó el miedo. Significa, hermanos, que nadie, hermanos, es impecable, que todos podemos fallar, y es más, todos le fallamos a Cristo. Bueno, nosotros por eso tenemos que tener ese gran cuidado a quién vamos a escuchar, porque
Por eso vuelvo y recalco, hermano, que aquí no es porque Pedro niega a Jesucristo, no, hermano, es un mandato, le manda a pastorear las ovejas, hermano Rodolfo. Y en el 14, hermano, solo para que sí. en el mismo Juan 21, 14, por eso antes de lo que leímos, dice, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. O sea, ya le entregó su rebaño ya resucitado en espíritu, no fue antes de morir. Exactamente. Bien, hermano Rodolfo, fíjese que por el tiempo, no sé, sí me gustaría que leera Lucas, hermano Rodolfito. Lucas 22, 31 dice lo siguiente, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y aquí vamos a ver... O Lucas 21, ¿cómo es la cosa? No, Lucas 22, 31, sí. Dice así. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. A eso, hermano, y lo mencionábamos hace poco, hablamos de la infalibilidad del Papa. Sí. A eso es lo que la iglesia le llama la infalibilidad. Infalibilidad, hermano, significa que la fe a ese hombre no le puede fallar, porque Cristo está con él. Simón, Simón, se lo está diciendo a él. Y acá, hermano, sí, estaba vivo Cristo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, Pedro iba a pecar, lo iba a negar, lo negó. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es tarea, hermanos, de ese hombre, del Papa, de Pedro, del jefe de la iglesia, del sumo pontífice, hermanos. Y nosotros no debemos en ningún momento renegar ni apartarnos del sumo pontífice, del Papa, porque si nosotros nos apartamos del Papa, nos estamos apartando del rebaño al que Jesucristo se lo entregó por 3 veces. Exactamente, hermano Rodolfito. Bien, sí, vamos a entrar, hermano Rodolfo, los saludos. Muchas gracias, hermano, por... Se nos fue la hora. Sí, porque siempre están pendientes. Saludos a Patti, a Yesenia. El domingo está cumpliendo años. Felicidades, Yesenia, de antemano. Y a muchas personas que nos ven, hermano, que dedican el tiempo para estar aquí con nosotros. Le doy gracias a Dios, hermano Rodolfo, por esa fuerza que Dios me dio de estar acá con ustedes. No se los dije antes, pero sí, realmente una fiebre enorme. Pero aquí estamos, sí, bueno, cuando estaba aquí, estaba con fiebre. No lo dije antes porque a hablar de enfermedad. Pero gracias a Dios que nos dio la fuerza y la fortaleza. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque yo tengo que defender a la iglesia católica, hermano, si es posible con mi vida, hermano. Porque esa iglesia Jesucristo la fundó y tenemos que llegar hasta la muerte, hermano Rodolfo. Hasta el fin. Exactamente, hermano Alexandra. La ofrenda de Abel. Gracias, hermano Alexandra. Saludos a mi hermana Rosita Solórzano, la esposa del hermano Abraham, del padre Abraham. Hasta los Cascabeles está cumpliendo años hoy. Hoy vamos a estar en celebración en el templo y pues están hermanos invitados, allí nos veremos. Siga en sintonía de Canal 34 porque viene la noticia con la licenciada Alexandra. Hasta el próximo viernes. Mañana estaremos en Radio Comayagua Católica Comayagua, 90.3 FM. Estaremos de 4 a 5, hermano Rodolfo. Y creo que vamos a seguir tocando esta misma enseñanza, hermano. Hermanos, que Dios les bendiga. Hay tantas cosas por sí. hablar de eso, pero bueno. Ánimos. Amén. Amén. Bien. Saludos. Saludos.